Gracias, Antonio, Agustina. Es un placer saludarlos y mostrarles un poco la aldea global para después pasar a la nuestra. Lo que está pasando en el mundo en medio de la ignorancia, la locura, la necesidad de vacunar a la gente, la negativa de muchísimos en distintos países y por diferentes razones, muchísimas de ellas vinculadas a la política. Miren ustedes lo que sucedió en Londres. Atacaron la BBC, enojados con los medios de comunicación que se comportan bien. ¿Qué quieren? Bueno, quieren esa gente, los medios de acá. Es decir, es una locura que coincide con lo que puedan hacer en la Argentina, Clarín, Nación, etcétera. La BBC trabaja de otra manera. Bueno, los antivacunas asaltaron las oficinas en la ciudad de Londres. Un rapto de locura. Miren ustedes algunas de las imágenes de lo que sucedió para que podamos entender a qué grado puede llegar la demencia que acompaña toda esta discusión que tenemos en cuanto a las vacunas. Aquellos que están oponiéndose a que los vacunen, a que les pidan un carnet sanitario, a todo esto, un ataque a la BBC de Londres. Esto es inadmisible, impensable, y sin embargo ocurre. Y ocurre de una manera que llama tanto la atención. Mire, les vamos a mostrar algo de Alemania ahora, mientras ustedes se quedan un instante con estas imágenes del ataque a la BBC de Londres. En Alemania están mostrando, ahí lo tienen, la vacuna del coronavirus. Ha evitado 38.000 muertes en Alemania, según un estudio. No es poca cosa, realmente es muy importante. Cada vez más países, por otra parte, están exigiendo el carnet sanitario. Miremos esto, porque hace a lo que luego tenemos que discutir entre nosotros. Aquí está, cada vez más países implementan el pase sanitario contra el coronavirus. En los Estados Unidos, 90 millones no se quieren vacunar. La mayoría, la inmensa mayoría, son republicanos. Miren ustedes este video con Francis Collins, que es uno de los luchadores más importantes que tienen por la vacunación, que es lo único que puede salvar a Estados Unidos. Y así tienen todas las vacunas, pero también toda la imbecilidad del sector de la derecha de la política. Los republicanos no se quieren vacunar y esto ha colocado a Estados Unidos en una situación de enorme riesgo. Says we are failing one another across the country in this fourth COVID surge. Is that your analysis? Well, I'm afraid we should not really have ever gotten in the place we are. So in that regard, yes, we are failing. We have vaccines that we know are highly effective and safe, and yet half the country is still not fully vaccinated, and about 90 million people have not even gotten one dose. And now we're paying a terrible price as the cases go up quickly. Most of the cases, of course, now in unvaccinated people. Almost all of the deaths are unvaccinated people. And these are younger people now, including children. The largest number of children so far in the whole pandemic right now are in the hospital. 1,450 kids in the hospital from COVID-19. Han ocurrido en tiempos de la pandemia algunas de las cosas más inexplicables de la historia de las comunicaciones. ¿Cómo uno podría llamar a alguien por teléfono y contarle que hay un país en el que la gente no se quiere vacunar y no lo quiere hacer por una razón política? Porque eso está demostrado con esto que les vamos a mostrar ahora. Los demócratas se vacunaron un 90%. Es el otro, pero ya puedo decir lo que es este, déjenlo por un instante porque este tiene que ver con el aumento del contagio sin vacunas. Miren ustedes de qué manera se da, como en la Argentina y en Estados Unidos, la Argentina es muchísimo más rápida que los Estados Unidos en este momento. Tenemos ese cuadro, si no vamos a hablar ya directamente de lo que pasa en la Argentina. Lo podemos saltear porque naturalmente esto lo tomamos como ejemplo. Lo que queremos es que usted mire un poco el mundo para comprender lo que sucede en nuestra aldea y prepararse para una discusión que es muy importante para nosotros, porque aquí sí podemos lograr, pese a todo lo que dicen, la inmunidad de rebaño. Aquí sí que podemos quedar en una situación, de acuerdo a cómo se está vacunando, que es un éxito total, rotundo, indesmentible. Podemos llegar a lo que ahora en Estados Unidos, teniéndolo todo, consideran que será muy difícil que ocurra. Veamos esto, lo sigo un poco a ustedes por un momentito hasta que retomemos aquí. Confirman que los no vacunados tienen el doble de posibilidades de reinfectarse. O sea que es
lo que más tenemos que cuidar en estos momentos. Veamos este cuadro que les mencionaba antes sobre las connotaciones políticas que tiene el episodio. Miren ustedes abajo en amarillo, el 51% de los republicanos nada más se vacunan en los Estados Unidos. 90 millones no lo quieren hacer. Bueno, se suman a los 70 y pico de votantes, millones de votantes, algunos más, pero el 51% de los republicanos nada más se ha vacunado. Y mire arriba, los demócratas, el 92%. Por eso decimos que el tema es político. Y en la Argentina ni hablar. Político desde lo mediático, además, porque son jugadores de esta política bastarda que se le da a la Argentina en función de una derecha que no sabe qué hacer, apela a la muerte para ver si consigue ganar las próximas elecciones. Es muy grave, porque los que mueren son argentinos y lo mismo han luchado. Mire de qué manera. Esta etapa de Clarín, de cualquier momento, en medio del aumento de casos, el plan de vacunación está lejos de lo prometido. Esto lo decían el 17 de enero de este año, lejos de lo prometido. Bueno, mire una respuesta de Nicolini sobre la cantidad de vacunados, el avance de las vacunas en la Argentina. Argentina, siendo el país número 17 en el mundo que más cantidad de dosis está aplicando, significa que la campaña de vacunación es muy exitosa, significa que tenemos que seguir avanzando, sobre todo de cara a la variante Delta, pero con un panorama muy alentador. Pasan cosas increíbles. Aparecen cada personaje. Hay un doctor Carlos Camburián, que ahora sabemos que es candidato, esto era indefectible, de la derecha, no sé, en Malvinas Argentinas, por un lado, es candidato a concejal. Pero es un médico, algún nombre tiene, Carlos Camburián. Mire lo que escribía en febrero de este año. Pensar que en agosto va a haber un aluvión de vacunas y vacunación masiva es el siguiente error. En agosto vamos a estar con hospitales llenos de pacientes y volviendo a preguntarnos por qué. Guarden este tuit. Bueno, lo hemos guardado, doctor Camburián. Lo hemos guardado para tomar usted la dimensión del disparate y del daño. Por supuesto que esto era recreado por Clarín, por Nación, por los trolls, de la peor manera, porque les gustaba decirle a los argentinos que no iba a haber buena vacunación, que en el mes de agosto íbamos a estar todos tirados en los hospitales. No ha sido así. Más bien todo lo contrario, cada día, por suerte, enhorabuena lo digamos, hay menos contagiados y menos muerte. Pero ellos, en enero, en febrero, sembraban el terror sanitario. Esto es lo que han hecho durante todo ese tiempo y actualmente juegan de la misma manera. Mire, le voy a mostrar una gráfica para que usted vea el ritmo de vacunación. Lo vimos recién en la pasada, pero sin el marco correspondiente. El ritmo argentino de vacunación. Mire con Estados Unidos, mire cómo la Argentina alcanzó ya a los Estados Unidos en el ritmo de vacunación. Y todo esto con una contra tan feroz, tan estúpida, porque aparece cada personaje. Vamos a hablar de Cornejo, usted disculpe. Cornejo es el tipo que quería independizar a Mendoza de la Argentina, una provincia que se convertía en un país, porque a él no le gusta el gobierno que eligió el pueblo, incluido el pueblo de Mendoza, aunque allí hayan votado menos al actual gobierno. Pero no entienden nada de democracia. Cuando no les gusta el resultado, la derecha se aparta de esa manera que provoca casi risa, pero también espanto. Bueno, escúchelo a Cornejo, jugar en contra de los valores más importantes que tenemos que sostener ahora, cuando estamos luchando por la vida. Provisión de vacunas de varios laboratorios. Nosotros estamos solo dependiendo de la vacuna rusa y una dotación de vacunas muy pobre. Es evidente que vamos a pasar un año 2021 completo sin tener una vacunación y una inmunidad de rebaño, como se hablaba, como hablaban los especialistas. De lo único que se ha hablado de inmunidad de rebaño es que es necesario conseguirla y que esa es la meta. Jamás se dijo, vamos a tener inmunidad de rebaño, y mucho menos se dio un plazo. No lo puede conseguir nadie. ¿Dónde está la inmunidad de rebaño? ¿Por qué tendría que conseguirla la Argentina? Que por lo menos tiene el mérito de estar entre los 15, 16 países que más y mejor vacunan hoy día en el mundo. Mire estas placas. Acompáñanos, porque de la información que usted reciba, de lo que usted recaba de los medios de comunicación, viene su trabajo de ciudadano. Plan de vacunación contra el COVID.
79, el 80% de los mayores de 18 años inició su esquema de inmunización. Vea esta otra placa y tome nota. 90.7 de quienes tienen más de 60 años cuentan con una dosis y el 90% de las personas con más de 50 años. ¿Está mal esto para la Argentina? ¿A usted le parece que vamos mal? No, vamos muy bien. Y la lucha es durísima, porque la Argentina no es un país como Alemania, como Francia, como Estados Unidos, dame vacuna y se las dan, y ponen el dinero directamente sobre la mesa. La Argentina ha tenido que luchar, ha tenido que pelear por esto, y lo ha hecho con una nobleza, con una calidad en la discusión muy, pero muy importante. Mire lo que es la lucha. Aquí tiene a la nación más Macri, como dice Dugan, la nación más Macri, me parece una síntesis perfecta, hablando contra la combinación de vacunas, y de inmediato le vamos a mostrar a usted el error en el que están cayendo. De la Argentina. No, no es la Argentina de Milstein, Kreplak, de César Milstein. No es la Argentina de Favaloro, la de ustedes. No, no. La Argentina soberana de ustedes es una Argentina berreta. Berreta que contra las cuerdas está tratando a contrarreloj de ver cómo cuernos hacen para combinar las vacunas, que no hay. A lo mejor le sale bien, una de estas con una de esta, una de esta con una de esta, una de esta con una de esta. Vamos al bingo. Bueno, ahora le vamos a mostrar al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Pero antes permítame esta constatación, que es importante que la tengan en cuenta los Aguiar en su lucha desde La Nación Más por la muerte. ¿Qué es lo que le sirve? ¿Qué le sirve? Usted siempre piense, ¿cuál es el elemento disparador de ciertos comportamientos? Primero lea eso, el 80% de los porteños que se vacunó con la primera dosis de Sputnik aceptó combinar vacunas, el 80%. Esto es algo muy, pero muy importante. Pero cuando usted escucha ciertas cosas, sepa que lo que están procurando es lo siguiente, pero desde el primer momento, y cada día más, cuanta más gente muera en la Argentina por el COVID, mejor para ellos. Es el pensamiento mezquino, miserable que tienen, porque la muerte los ayudaría. Usted recordará la tapa de Clarín de los 100.000 muertos, como si Clarín, Mañeto, no tuviera nada que ver con esta dolorosísima historia, cuando fueron ellos los que lanzaron a la gente a contagiarse a las calles. Vayan a las plazas. ¿Usted recuerda que Clarín fue capaz de sacar, para estimular una marcha, una fotografía diciendo, así será la marcha de mañana? Nunca había una cosa de mayor criminalidad mediática que esa de Clarín, que esa de su líder, Héctor Mañeto. Contra esta barbaridad hay que pelear cada día, y lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien desde el gobierno. Ahora sí, para la gente de La Nación Más Macri, vale la pena hacerles escuchar al doctor Quirós, que no es del gobierno, que es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Con esos resultados que vimos que intercambiar la segunda dosis de Sputnik con una de AstraZeneca y pudimos ofrecerle a la gente el intercambio. Lo primero importante es que el grado de aceptación del intercambio fue altísimo. Hasta el día de hoy hemos enviado unos 160.000 invitaciones y de esas 160.000, 110.000 ya nos contestaron que querían intercambiar, que estaban dispuestos. Así las cosas, levanta el ánimo. Por eso queremos tener la voz de ellos con toda su malicia y la realidad, que son estos datos. Esto es muy concreto. Acá no lo está diciendo alguien del gobierno. Es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que ha trabajado muy bien en los últimos tiempos. Tenía destaque negativo al comienzo. Creo que cuando iba a ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o él sabía que lo querían impulsar a ese lugar. Entonces no hablaba como el ministro de Salud, sino como un candidato. Estaba posicionándose políticamente y cometió múltiples errores. Como decir que estaba muy bien el ministro de Salud, que la gente saliera a la calle al Obelisco con el pretexto de la protesta contra la cuarentena, porque había necesidad de hacer catarsis. Pero también hay que reconocerle que ha jugado muy bien en los últimos tiempos. Y esto que dice es un interesante aval para la propia política del gobierno nacional, porque lo dice alguien que no tiene ningún interés específico en ser parte de este gobierno, pero lo dice como homenaje a la verdad. Él sabe que cursaron 160.000 invitaciones y 110.000
Ya dijeron que sí, y yo estoy diciendo que sí, aunque todavía no he sido consultado. Y muchísimos estamos esperando el momento en que nos den la segunda dosis de la vacuna. Pero la lucha es así de cruel. Juegan contra un número altísimo como el que mencionaba Quirós, y también contra la alegría de testimonios como estos que consiguió nuestro compañero Mauricio Polchi en un lugar de vacunación de la segunda dosis. Primera Sputnik, la segunda Moderna. ¿Tuviste algún tipo de preocupación, miedo por la combinación? No, no, ninguna. Ni un problema. ¿Te dieron la Moderna ahora de segunda opción? Como entramos, salimos. Bueno, ¿tenías algún temor, alguna preocupación por la combinación? No, para nada. Sí, la primera dosis fue Sputnik y esta es Moderna y está todo más que bien. ¿Tuviste algún tipo de duda, algo para combinarla? No. Hoy es mi cumpleaños, es el mejor regalo que me puedan haber hecho. El mejor regalo que me puedan haber hecho. Sí, porque da tranquilidad, da seguridad, da esperanza, una esperanza muy firme. Lo que dice Nicolás Olsevicki, hombre de la ciencia y que sigue toda esta movida con una gran persistencia, a veces perdemos dimensión de que este invierno, con prácticamente todo abierto, movilidad casi prepandémica y sin colapsos de hospitales, es posible solamente porque se avanzó muchísimo con la vacunación con una dosis. Con una dosis se ha conseguido todo esto. Imagine lo que viene cuando muchísimos, millones tengamos también la segunda dosis. Y para despedirnos, una joven ocurrente con una remera que se viralizó, que se ha hecho popular. ¿Por qué? No nos olvidemos el título de la mafia de Mañeto Clarín, cuando decía de 18 a 60... no se van a poder vacunar. Ahí está el título de Clarín. En la cara de Clarín, quedarían sin vacunar este año los que tienen entre 18 y 60 sin enfermedades. También el humor viene bien para responderle a tanto canalla que juega de ese lado de la muerte, ya no de la vida. Hay que hacer una pausa, la pido a nombre de Antonio Fernández Llorente y Agustina Rivas, y habrá una segunda parte dentro de un ratito de esta columna. La oposición mediática cada día más descabellada, más infernal, más mentirosa y al mismo tiempo más corrupta. Es que de vez en cuando se le tocan intereses, por lo menos de costado, y a ellos no les gusta por una cuestión de ejercicio del poder y además por los valores materiales que hay en juego. Esto que le van a escuchar decir a Alberto Fernández es un poco la madre del borrego en cuanto a las peleas brutales desatadas este año en el tiempo de pandemia, ya desde el año pasado. Escuchen cuando se habla del servicio de Internet público para todo el mundo. ¿Qué otra cosa puede aspirar a ofrecer un gobierno que tenga un carácter inclusivo para la gente? ¿Por qué unos podrían tenerlo y otros no? ¿Qué clase de sociedad se podría conformar si en efecto aceptamos que unos tengan muchísimo y los demás nada en cuestiones referidas a la educación, a la información y también al entretenimiento? Veamos lo que dijo hoy Alberto Fernández. La biblioteca de hoy se llama Internet, porque hoy la información hay que buscarla allí. Y es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque dije que Internet es un servicio público. Que se enojen, vamos a hacerlo un servicio público para que llegue a todos y todas las argentinas. Y para que no nos estafen y no nos roben con las tarifas. Clarín inmediatamente saca a jugar a sus espadas más desvergonzadas, una de las cuales se llama Silvina Giudice, una mujer que trabaja en función de Clarín desde hace muchísimo tiempo y nunca le da particularmente vergüenza. Lo hace así, de esta manera. Hacer de Internet servicio público le parece mal. ¿No era para eso el decreto tal? ¿Se vendrá mayor intervención sobre una industria? ¿Habrá noticias, como decían ellos, con la ley de medios? Que en el mundo genera millones de puestos de trabajo, miren de lo que está hablando Giudice, y que aquí se retrae por la intervención estatal y su permanente cambio de reglas. Bueno, me parece que es muy claro esto, más todos los medios que acompañan a Clarín, porque ellos, para que no quede tan claro a qué están jugando, poco dicen. Muy interesante lo del destape, con un saludo para Roberto Navarro. En plena pandemia, Clarín reparte ganancias por 430 millones de dólares, contaba en noviembre Ari Lijalad.
Esta es la realidad. 430 millones de dólares ayer nomás, en noviembre. ¿Y qué hicieron en enero estos tremendos ladrones? Salieron a robar con las tarifas. El gobierno dijo 5%. Acuérdense de la plata que habían repartido, de las ganancias de un trimestre. Un trimestre. Ellos dijeron no, 5% no, 20%. Y fueron a buscar en todos los juzgados hasta que encontraron un juez que le dio una forma de razón que también es un bochorno. Y en nombre de eso lo están robando todo el tiempo. Si usted no ha pagado con el 20% y ahora el 15% le agregaron en junio, porque nada les alcanza. Son 50, 60 mil millones de pesos mínimo que le están robando directamente del bolsillo a los usuarios. De esto se trata. Eso es lo que defiende Silvana Giudici. Eso es lo que a ella le parece que está bien. Es una empleada más de un sistema demasiado perverso. Los vuelve locos esto que ha dicho Alberto Fernández. Y verán ustedes cuántos castigos van a venir, porque ha jugado una ficha muy importante a favor de la inclusión. ¿Qué clase de sociedad es aquella donde unos tienen conectividad y otros no? Si queremos que sea una sociedad de un país que se precie y no el país que ellos tratan de describir en muchísimas ocasiones. Veamos lo que Sobredosis de TV brillante decía el sábado pasado. 2, 3, al agua. 2, 3. Para la oposición también. ¿Por qué se pelean? ¿Juntos para qué? ¿Juntos o para el cambio? Solo peleas por cargo. ¿Qué pasa con Juntos por el Cambio? ¿Qué le pasa a la oposición? ¿No se pueden poner de acuerdo? Unas líneas sobre la oposición, que por momentos parecen no darse cuenta que estas elecciones pueden ser una frontera. No hay en Juntos por el Cambio un grupo chico de dirigentes, 4 o 5 dirigentes, que se reúnan para frenar esto. Le digo por si le sirve a alguno de Cambiemos. Me parece que la gente se acostumbró a alguna gente que la sigue, que la quiere, y hay que respetar eso, me parece. Es impresionante la velocidad con las que realizan sus movimientos estas nadadoras, la cantidad de movimientos que logran hacer dentro de la rutina. Los que la están viviendo a fondo son nuestros periodistas serios que desde hace un mes más o menos están muy preocupados con la campaña de Juntos por el Cambio. Entonces, de una manera independiente, apolítica y apartidaria, tratan de poner orden en esa interna. Es la semana en que la oposición casi se convirtió en un cabaret. En términos de la torre, parecen un cabaret. ¿Por qué rezonga el sector que defiende al establishment? Bueno, porque las ganancias podrían decrecer o no ser en la medida que fueron hasta el 2019 para todos ellos. Evidentemente, también pasa por ahí. Miren ustedes lo que hicieron hoy en TN con respecto a la AFI. Inventaron que la AFI había hecho una encuesta. 2 maneras de mentir podemos encontrar. Alberto Fernández recibió un informe secreto de la AFI sobre las elecciones. ¿Cuánto miden Tolosa Paz y Diego Santilli? Primero, la AFI ya lo desmintió. Vayamos a la desmentida de la AFI, porque es interesante. Ahí está, la AFI aclara que no realizó un sondeo electoral. Es que sería muy, pero muy pobre el hecho de pedirle a la AFI que haga una encuesta. La AFI no está para eso. Hay profesionales que lo pueden hacer 1000 veces mejor. ¿A quién se le ocurriría decirle a los espías, espíen por la ventana a ver cuál es la conversación que hay para ver cuál es el voto de la gente? No tienen el mínimo decoro y tampoco respetan la inteligencia. Vean esto que tiene que ver con esta estafa en estado continuo. Dice también Ari, durante su gobierno, Macri y su familia fugaron casi 10 millones de dólares. Y no les fue nada mal, eso fue lo que fugaron. Algún día pensarán ser gobierno para declararlo otra vez afuera del país, como hicieron con 40 millones de dólares en el anterior blanqueo cuando Macri era presidente. Y mientras hacían esto, ¿qué sucedía en el país? Estaban desmantelando el Plan Fines, algo que servía para la educación, para la preparación de los jóvenes. Lo estaban desmantelando, chavo, el Plan Fines, en febrero del 2018. Claro, se les había terminado el préstamo de los privados, todavía no le habían pedido el dinero al Fondo Monetario Internacional, ajustaban por todos lados el incentivo para que los adultos terminaran el secundario. A ver, había una conversación aquí, tengan cuidado con Pedro, que recién estaba llegando. Buenas tardes, Pedro, le decimos también nosotros. Mire, mientras tanto, el Plan Fines
vivía lo que estamos marcando ahí, la crisis educativa. La mitad de los jóvenes de bajos recursos no termina la secundaria en la República Argentina. Miren este destacado, miren lo que ocurre cuando aparece un gobierno que fuga esa brutal cantidad de dinero, pero no atiende fines, no atiende la educación. Jóvenes de entre 18 y 24 años que terminaron la secundaria. En azul, los que tienen 40% de mayores ingresos, el 88%. En rojo, los que tienen 40% de menores ingresos, el 52%. Y ahora, mire o escuche mejor dicho, lo que dice Alberto Fernández al respecto sobre el Estado que incluye. El Estado logró aumentar los recursos para políticas de impulso al trabajo y producción, a la vez que logró reducir el déficit. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo aumentando la recaudación y con exitosas negociaciones para reestructurar nuestra deuda externa. Hasta aquí llevamos ahorrado 37.000 millones de dólares. Con el Estado presente es otra la historia, completamente distinta. Ayer echaban a los científicos, hoy están recuperando a 1.000 científicos y científicas que vuelven a hacer lo que más saben y que le dan una jerarquía al país que es respetada en el mundo entero. Lanzan un plan para incorporar a 1.000 científicos y científicas a los organismos estatales. Digamos, ¿quiénes son esos científicos? Nosotros somos científicos, hoy funcionarios públicos, pero somos las mismas personas, con los mismos ideales y buscando las mismas utopías que en 2016 acompañábamos la toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, encabezada por los becarios y becarias del CONICET, para evitar la destrucción del sistema científico nacional que buscaba la gestión del presidente Macri. Y también somos los mismos que en aquel horrible verano de 2018 nos encontrábamos muchas veces en la puerta del INTI, que fue sometido su personal a una política de maltrato, de acoso que incluyó despidos masivos. Así las cosas vale la pena volver a entender. Empezamos con por qué los enoja aquello que decía Alberto Fernández sobre la Internet como un servicio público. Ahora vamos a ver cuál es el camino que recorren. ¿Usted se acuerda que el viernes pasado el gobierno tuvo que desmentir una tapa de oprobio propuesta por la gente de Mañeto, de Clarín? Mire, recuerde cuál era la tapa. El empresario taiwanés que iba a Olivos obtuvo 19 contratos con el Estado y aparecía la acusación a Alberto Fernández de haber facilitado un negocio de 120 millones de pesos, era lo que decían en aquel momento. El gobierno desmintió a través de la radio y también esa noche con un comunicado. Por supuesto, el gobierno estaba diciendo la verdad. Eran contratos absolutamente viables, eran 6 y por 6 millones de pesos. Pero ellos habían puesto esto que les estamos mencionando porque querían desempolvar el viejo tema de la corrupción que tanto resultado les ha dado. Esta vez el gobierno hizo muy bien, hay que salir a la pelea, hay que cruzarlos y no quedarse asustados pensando en que al otro día va a venir algo peor. Si tienen la conciencia tranquila, jueguen con eso. Lo hizo el gobierno. Lo hizo perfectamente. Salió y dijo, Alberto Fernández lo suyo y el gobierno como tal, que era una mentira, algo totalmente inexacto lo que estaba diciendo Clarín. El sábado aflojaron, el domingo, usted sabe lo que es irse a baraja, cuando no le da el juego, bueno, pone las cartas encima del mazo. Eso hicieron, porque si usted busca ahora mismo en la web, no va a encontrar una sola palabra. Pero mire cómo lo presentaban el viernes. Ahí está. Esta es la web de Clarín en este momento. No hay nada, porque no había nada. Pero si el gobierno se callaba la boca, iban a seguir con el tachín de la corrupción, que siempre ha sido el brutal caballo de batalla que ha llevado a cabo Mañeto con su gente de Clarín. Delincuentes ellos, pero que tratan de mostrar cómo son de delincuentes los demás para poder operar políticamente. Vale la pena, ya viene Gustavo Silvestre. Vamos a escuchar lo que decía la gente de TN el viernes, porque parece mentira, ¿eh? Solo en la Argentina puede ocurrir que en la tapa de un diario y en todos los zócalos y en 300 canales digan corrupción del gobierno, corrupción de Alberto Fernández. Pero cuando el gobierno lo desmiente con argumentos evidentes, se callan la boca, salen disparando, se van al mazo. Pero mire cómo lo decían. Si
Si seguiste el tema de las visitas a Olivos durante el 2020, seguramente ya sabés quién es Sofía Pachi, una ex modelo que aparece entrando al menos 60 veces entre el año pasado y esta la quinta de Olivos en horarios que parecerían ser no son laborables. Ella es asistente de la primera dama, Fabiola Yáñez, y tiene una pareja que se llama Chien Chia Ong y lo vamos a buscar. ¿Lo conoces a este señor? La búsqueda era esa, mostrarle a una señora a un chino. Bueno, a veces dan risa, pero ¿sabe lo que sucede? Que tienen mucho poder de fuego, hacen mucho daño, lo hacen deliberadamente, lo hacen por lo primero, por los robos que realizan cada día, como este que les mencionábamos de Cablevisión. Lo hacen bien. Si usted mira el programa de Seychelles, aquel que vinculaba a Cristina Fernández de Kirchner con los bancos de Seychelles y demás, en un trabajo ciudadano muy entretenido. Te pones el programa y ve cómo lo hacían, algo parecido a esto del chino, por eso me acordé de Seychelles. Usted verá cómo nos han engañado durante años para poder operar y quedarse como se quedaron, no los periodistas, por eso ni los menciono dentro de lo posible, sino los popes, los que reparten 430 millones de dólares por un trimestre, esos son los que se la llevan. Por supuesto repartirán un poco ahí abajo, pero poquito, porque son también hasta con ellos sumamente egoístas. Llega Gustavo Silvestre, programa, yo estoy muy cerca del equipo de producción y veo lo que están preparando. Y ya me dan ganas de llegar a mi casa y ponerme a verlos, a nuestro buque insignia en la programación de C5N. Amigos, nos reencontramos mañana, si Dios quiere, gracias Federico Ferro, gracias Juan Manuel Montes Onganía y por supuesto Anabela Sánchez y Julián Capazo, nuestros productores. Hasta mañana.